revelado las dos impactantes conversaciones entre Satanás y Dios que transforman la fe cristiana. En el tercer año de Joacim, cuando la tierra de Uz florecía en bendición y paz, un hombre se destacaba entre todos: Job. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios, conocido por su devoción y su inquebrantable justicia. Tenía una familia numerosa, poseía una gran cantidad de ganado y era generoso con los necesitados. Se decía que la protección divina era su estandarte y los habitantes de Uz admiraban su vida ejemplar. Un día, mientras los ángeles de Dios presentaban sus informes ante su trono, se oyó un murmullo inquietante. Era Satanás, el adversario, quien con un tono burlón exclamó: ¿Acaso teme Job a Dios en vano? Tú lo has rodeado de bendiciones, pero quítaselo todo y verás cómo te maldice en tu rostro. La atmósfera se volvió tensa, y con un gesto solemne, Dios permitió que Job fuera probado, asegurando a Satanás que su integridad se mantendría intacta. Así se desató la tormenta sobre la vida de Job. De repente, mensajeros llegaron a él con noticias horripilantes. Los bandidos habían tomado su ganado, un fuego del cielo consumió a sus ovejas, y finalmente un ventoso desastre arrastró a sus hijos mientras celebraban en la casa del primogénito. Job, ya devastado, cayó en tierra y adoró, pronunciando las lágrimas de su corazón. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La tragedia no se dio, pues días después, la enfermedad asaltó su cuerpo. Llagas dolorosas cubrieron su piel, y su sufrimiento se convirtió en una angustia viviente. En este paraje de dolor llegaron sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo así, no podían contenerse. «Sin duda has pecado, Job», le insistieron. Era un clamor de juicio, incapaces de discernir el propósito detrás de su sufrimiento. La conversación entre Job y sus amigos se tornó en un examen de su alma. Job, angustiado pero fiel, clamaba a Dios: «¿Por qué no se me da respuesta? ¿Cuál es mi culpa?». La noche se hacía más oscura, y el silencio de Dios se tornaba ensordecedor ante su búsqueda de respuestas y justicia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Un torbellino se desató sobre ellos, y el eco de la voz de Dios resonó a través del caos. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Has visto los secretos de los abismos? Job, sobrecogido, comprendió que la grandeza de Dios eclipsaba su sufrimiento. Así se dejó llevar por la revelación, aún con preguntas en su corazón. La escena quedaba abierta, esperando que el propósito divino floreciera entre las sombras. ¿Podría Job encontrar consuelo en la soberanía de Dios, o su fe se desmoronaría ante la adversidad? El misterio del sufrimiento y la fe aguardaba su desenlace, mientras el cielo permanecía en expectante silencio. En la oscuridad que envolvía a Job, la angustia era palpable. Su cuerpo, desgastado por la enfermedad, apenas podía soportar el peso del dolor, mientras que su alma clamaba en soledad. En medio de sus preguntas y su búsqueda de comprensión, una voz familiar surgió del silencio. Era Elifaz, el primero de sus amigos en hablar. «Job, he tenido una visión en un susurro nocturno.
Un espíritu me habló y me mostró la fragilidad del hombre. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? Si Dios no confía en sus ángeles, ¿cuánto menos en el hombre? Elifaz, creyendo estar hablando de sabiduría, lanzaba un juicio temeroso, incapaz de discernir el verdadero sufrimiento de su amigo. Job, sintiéndose atacado, levantó su voz. ¿Acaso no saben que soy inocente? ¿Por qué me juzgan sin comprender? A medida que sus amigos insistían en su culpa, Job se hundía en la desesperación, gritando al cielo: «Si tan solo supiera cómo hallarte, Señor, si pudiera presentar mi causa ante ti». El amanecer traía consigo el eco de los reproches. Bildad comenzó a hablar, buscando apoyo para las premisas de Elifaz. «Si eres justo, ¿no levantará Dios tu estado? Pero, ¿quién de los mortales es puro?». Job, profundamente herido, replicó: «¿Acaso crees que soy culpable? Mi dolor no es más que un testimonio de mi fidelidad. Misericordia, oh Dios. Tu justicia clama por respuestas a este sufrimiento». Las palabras de sus amigos dejaron huellas profundas en su ser. Con cada argumento se sentía más atrapado, más solo. En un momento de furia, Job miró al firmamento, su rostro surcado por lágrimas de desesperación. «¿Por qué me has hecho este tipo de vida? ¿Por qué ocultas tu rostro y me haces tu blanco?». Pero en la penumbra, un susurro de esperanza comenzó a formarse en su corazón. «Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Aunque mi piel sea destruida, en mi carne veré a Dios». Aquella revelación resonó con fuerza en su interior, como un faro en la tormenta. El tormento de los hombres no podría despojarle de la esperanza en el Dios que conoce el final desde el principio. Mientras tanto, en los cielos, la conversación entre Dios y Satanás continuaba. El adversario, intrigante como siempre, observaba cada movimiento de Job. «¿Ves? Aún en su sufrimiento no te ha maldecido, pero es un hombre quebrado y cuestionador». Dios, firme en su soberanía, respondió con un eco de amor: «Mi siervo Job aún no ha perdido su fe. Su corazón sigue aferrándose a mí. Mi propósito es mayor que el sufrimiento. Es una revelación de mi gloria que trasciende su entendimiento». Y así, entre los lamentos de Job y los murmullos del adversario, se forjaba una obra más grande, oculta en el sufrimiento. Dios tenía planes más allá de lo que Job podía comprender, un plan intrincado que llevaría tanto a Job como a toda la humanidad a un encuentro divino. Las palabras de Job resonaban en el aire. «¿Por qué, oh Dios, te escondes en el tiempo de mi angustia?». En ese mismo momento se reveló una nueva verdad. El camino de la redención y la gloria de Dios no siempre es visible en nuestro sufrimiento, pero siempre está presente, esperando a ser desvelado. La historia de Job apenas comenzaba a entrelazarse con el propósito soberano de Dios. El suspenso crecía. ¿Qué revelaciones aguardaban en la balanza de la justicia divina? ¿Cuáles serían los frutos de esta amarga prueba? El cielo observaba en silencio, y el destino de Job, aunque marcado por el sufrimiento, también llevaba el peso de una promesa redentora. Job, angustiado y exhausto, buscaba fuerza en cada palabra que pronunciaba. Las tormentas interiores de sus pensamientos parecían un eco del viento que azotaba la tierra. Sus amigos, aun con intenciones cerradas, seguían interpelando su carácter, desnudando su dolor y atacando su fe. Zofar, el tercer amigo, decidió unirse al diálogo, y sus palabras fueron como dagas afiladas. «¿Por qué no tomas a Dios en cuenta y le pides perdón? La impiedad trae dolor. El desvío de su camino solo merece castigo». Job, sintiendo el peso de la incertidumbre, tomó un profundo respiro y, con voz mesurada, replicó: «¿Cómo puede un hombre ser justificado ante Dios? No le puedo convencer, no tengo palabras que traigan luz a esta oscuridad». Sin embargo, el ardor en su corazón no disminuyó. A pesar de las acusaciones, una verdad ardía en su interior. Su fidelidad permanecía intacta.
Yo sé que mi Redentor vive, insistió Job, cada palabra cargada de anhelo, y un día se levantará sobre el polvo. Aunque me mate, en él confiaré. Mi caso no ha sido presentado en vano. El eco de su fe, como un mantón de esperanza, cubría su desesperación. Los amigos, confundidos, intercambiaron miradas. La revelación de Job desarmó sus argumentos. En su sufrimiento había despertado algo más profundo que la simple respuesta a sus males. Había despertado la certeza de la redención. Pero entre ellos, el aliento de Zofar se volvió pesado y su terquedad resurgió. Tu fe, Job, no puede cambiar la verdad. Acepta tu culpa y hallarás paz. La discusión giró en un tornado de palabras, pero para Job la verdad era clara. Se volvió hacia el cielo, clamando con fervor: «Oh Dios, manifiéstate ante mí, señálame tu camino. ¿Por qué me has colocado en esta oscuridad?» Tras la súplica profunda, hubo un silencio tenso. En los cielos, Dios miró con pesar y compasión a su siervo. He permitido estas pruebas, no para quebrarte, sino para fortalecer tu fe y manifestar la gran historia de redención que llevará a muchos a conocerme. Dijo su voz a través del viento, como un susurro que cruzaba dimensiones. Satanás, en su arrogancia, aún seguía acechando, conspirando en la sombra. ¿Acaso realmente crees que uno puede ser salvo del sufrimiento?, se burló el adversario. Cada prueba que enfrenta Job es como un trozo de su alma desgajado. Pronto sucumbirá a la desesperanza y te dará la espalda. Pero el Rey del universo sonrió. Mi propósito trasciende lo que ellos no pueden ver. Cada lágrima de Job es un hilo en el tejido de mi redención para toda la humanidad. El sacrificio de su fidelidad plantará semillas de esperanza aún en los tiempos más oscuros. Mientras las palabras resonaban en los cielos, Job sentía la brisa, un suave toque en su rostro. Aunque su sufrimiento era abrumador, su corazón seguía aferrándose a la promesa de su Redentor. «Aunque mi cielo esté cubierto de nubes», murmuró, «yo esperaré». Entre tanto drama, Dios continuaba hilando su historia soberana. Cuando Job se afirme al final de su prueba, muchos serán traídos a mí. Seré glorificado a través de su dolor, y las naciones hallarán esperanza. Convencido, Job respondió a su dolor con una fe renovada. En ti confiaré, Señor. Mi búsqueda no ha sido en vano, pues sé que veré tu gloria. Así, en medio de la tempestad, la verdad de Dios brillaba como el sol naciente. La historia de Job se tornaba más que un relato de sufrimiento, se convertía en un testimonio glorioso. Las llamas del sufrimiento no consumirían su fe, sino que la refinarían, llevándola a un nuevo nivel de gloria. El cielo contemplaba en reverente expectativa, pues un sacrificio más grande estaba en camino. ¿Qué revelaciones divinas surgirían de esta prueba? ¿Qué promesas quedarían desveladas en el propósito soberano de Dios? La historia de Job apenas empezaba a revelarse, tejiendo un destino que cambiaría el mundo. Job, abrumado por el peso de su dolor, sentó su corazón a la orilla del pozo de la desesperanza. Con sus amigos a su alrededor, quienes insistían en buscar culpa donde solo había sufrimiento, se levantó en una ferviente súplica. «Por favor, escuchen mis palabras», pidió Job, su voz apagada por el lamento. «No es la culpa lo que me consume, sino la profundidad de mi pena». El viento aullaba, como si la creación misma participara de su dolor. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, parecían poco dispuestos al consuelo. En cambio, insistían en que la trayectoria de su vida había llevado al juicio de Dios. «Si tú fueras justo», dijo Bildad, «Dios no te habría tratado de esta manera. Examina tu corazón, Job, y confiesa tu falta». «Es mi corazón tan vileza», replicó Job con la voz quebrada. «¿Acaso carece de valor mi buscada rectitud?
Quiero entender, Señor, por qué has escondido tu rostro y me has hecho un blanco para el reproche de otros. Mientras su angustia se dilataba, el silencio en el cielo se volvía pesado, un suspenso tangible. Era entonces cuando se sucedieron las conversaciones sagradas. En la morada celestial, el Señor de los ejércitos contemplaba de nuevo a su siervo, un brillo de sabiduría en su mirada. ¿Has visto a mi siervo Job?, preguntó Dios, rompiendo el silencio. Él es un hombre recto, y su alma ha buscado mi presencia sin flaquezas. Sin embargo, permito que su fe sea probada, para que se manifieste algo aún más grande. Satanás, siempre el opositor, se burló. ¿Acaso no le has cimentado en la prosperidad? Quítale sus posesiones, quítale a su familia, y verás su fe desmoronarse. Es solo un hombre. Su devoción es una fachada. He puesto en él principios de eternidad, contestó Dios. Sus palabras resonaron con autoridad. A través de la adversidad, su camino se tornará senda de redención. La humanidad conocerá a través de su sufrimiento que todavía hay esperanza. Mientras tanto, Job continuaba desgarrado, clamando por la justicia, como un hijo perdido que busca a su padre. Si solamente pudiera presentar mi razón ante él, si pudiera disparar mis preguntas como flechas en la noche, suspiró, muchas veces mirando hacia los cielos. Pero tú no le entiendes, Job, interrumpió Zofar, impetuoso en su afirmación. ¿Acaso no ves que de tu boca provienen palabras vacías? No tienes la autoridad para reclamar justicia ante el Altísimo. Sin embargo, la voz de Job se elevó por encima de sus amigos, resonando con un eco de desafío. ¿Acaso no es él quien ha hecho el oído y no escucha? ¿Acaso se niega a ver el sufrimiento de los suyos y no se apiada del que clama? En otro rincón del cielo, un nuevo murmuro comenzó a cobrar vida. Tu declaración es valiente, Job, dijo el Señor, y a través de cada lágrima derramada, mi propósito será revelado. La comprensión de la fe vivida en la tormenta es el regalo más grande que puedo ofrecer al mundo a través de ti. Con cada palabra proclamada, Job estaba siendo esculpido como un testimonio viviente de la gracia de Dios. La tempestad que lo rodeaba pronto sería un símbolo de transformación. Su perseverancia en la prueba no solo lo convertiría a él, sino a incontables millones que mirarían hacia su historia y hallarían refugio. El eco de su voz reverberaba más allá del tiempo, mientras se revelaba un nuevo misterio divino. Lo que tú no sabes, Job, es que tu sufrimiento se convertirá en un relato de victoria. Muchos regresarán a mí a través de tus pruebas, y mis caminos se manifestarán aún en medio del sufrimiento. Así, la historia de Job continuaba desenvuelta en el tejido del destino. Algo grandioso estaba por revelarse, una conexión entre los cielos y la tierra, donde el sufrimiento se convertiría en testimonio y la esperanza volvería a brillar. ¿Qué promesas del futuro serían despertadas a través de su fe indomable en medio de los vientos de la adversidad? El plan soberano de Dios iba más allá de lo que la humanidad podía comprender. El día se desvanecía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y oro, mientras Job y sus amigos permanecían en el calmo y pesado silencio. El dolor de Job seguía como un hacha afilada, dividiendo su corazón y su comprensión. Se encontraba sentado sobre cenizas, la suciedad del luto que cubría su piel, simbolizando su estado ante el dolor y la pérdida. La noche se cernía sobre ellos como un manto de soledad, y las estrellas parecían encender un cielo que ignoraba su clamor. Si tan solo pudiera entender el propósito de esto, murmuró Job, mirando hacia el firmamento con ojos llenos de lágrimas. Cada día se convierte en una lucha, cada instante una desesperación. ¿Dónde está la justicia, Señor? Elifaz, temeroso de las palabras de Job, sintió que su voz debía ser la luz en medio de la niebla.
Job, considera lo que te digo. La voz de Dios se escucha en la creación. En las tormentas y vientos hay sabiduría. Cuando los justos sufren, es porque hay un propósito oculto. Job giró su rostro hacia él, dolorido pero con una intensidad que no se podía apagar. ¿Eres tú quien ha establecido el sentido de justicia, Elifaz? ¿Acaso me dirás que mi sufrimiento es un castigo por algo que no he hecho? Fue entonces que una presencia etérea llenó el aire, como un susurro que traía una respuesta desde lo alto. La justicia humana muchas veces es insuficiente, pero la mía es perfecta. Resonó la voz del Altísimo, alcanzando los corazones de aquellos hombres. Los amigos de Job temblaron mientras el cielo se oscurecía de repente. La voz de Dios se hacía oír en la tempestad. Job, tú has clamado, y he escuchado tu corazón quebrantado. Tu dolor no pasa desapercibido ante mis ojos. Cada lágrima es un testimonio, cada queja un clamor que no fue olvidado. Señor, respondió Job, tembloroso, te anhelaré con fervor, descubriré tus caminos, aunque la oscuridad me rodee. Muéstrame tu cara, ¿por qué me has abandonado? No he estado lejos, Job. Es en tu sufrimiento donde he trabajado. A través de ti, otros verán la luz que brilla en la oscuridad. Mi propósito es más alto que lo que puedes comprender, dijo Dios, llenando el aire con una palpable esperanza. Mientras Job buscaba respuestas en medio de la tormenta, el corazón de sus amigos titubeaba. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso está en lo cierto Job en su clamor? Cuestionó Bildad, sintiendo el peso del argumento divino. Satanás, observador silencioso, había estado aguardando en la bruma, buscando los momentos de debilidad. Mira, Señor, decía, él aún no ve tu gloria reflejada en este sufrimiento. No es más que un hombre que ama la luz cuando todo le sonríe. Pero Dios no vaciló. He destinado a este hombre a un propósito grandioso. Su fe será una luz que guiará a muchos. Job no solo será un hombre de sufrimiento, sino un faro de redención. En aquel instante, la oscuridad se disolvió un poco, y un nuevo entendimiento brilló en el alma de Job. Si en mi dolor puedo ser luz, entonces que el sufrimiento me transforme. Haré de este lamento mi alabanza. Mostraré al mundo que aún la pérdida puede dar vida. La conversación divina entre Satanás y el Altísimo resonaba en el cielo y la tierra. El misterio del sufrimiento de Job se convertía en el propósito redentor de Dios. Mientras el dolor profundizaba, un camino de esperanza se comenzaba a trazar. Así, la historia de Job se entrelazaba con la trama del propósito eterno de Dios. Un eco de verdad resplandecía en el fondo del desierto de su dolor. El mundo aguardaría los relatos de fe que emergieron no solo de la tragedia, sino de la soberanía de Dios que lo sostuvo. Pero lo que aún no sabía Job, lo que estaba por revelarse, era un plan que cambiaría la historia de la humanidad. A través de tu sufrimiento, muchos conocerán mi nombre. La salvación que traeré atravesará generaciones. ¿Te atreverás a confiar en mí, Job? ¿Aceptarás ser mi testimonio? Así, entre el polvo y las cenizas, el futuro aguardaba su momento para ser revelado, anchura y profundidad que desbordarían la razón del hombre. ¿Qué fruto de gloria brotaría de esta aflicción? La revelación estaba a un suspiro de distancia. Job permanecía en el silencio que seguía a la voz divina. Su corazón palpitante revelaba la lucha interna que experimentaba. Con cada latido, la pregunta aún permanecía. ¿Por qué? ¿Por qué me has afligido, oh Dios de justicia? Las cenizas que cubrían su cuerpo parecían pesar más con cada pensamiento. Era un hombre quebrantado, pero aún lleno de esperanza. El cielo oscuro parecía un reflejo de su alma, mientras, bajo su manto, las estrellas parpadeaban con un brillo distante, como si también ellas ocultaran un misterio. En el aire flotaba una tensión palpable, una mezcla de dolor y expectativa.
como si el mismo universo aguardara la revelación que estaba a punto de desatarse. Mi sufrimiento nos ata a todos, mis amigos, Job murmuró, al ver a Elifaz, Bildad y Zofar, cuyas miradas estaban llenas de incertidumbre. Si esto es lo que debo soportar, ¿en nombre de qué justicia lo permites, Señor? Sus palabras parecían romper como el eco en las cavernas. Elifaz, sintiendo la carga de la pregunta, se acercó, pero lo hizo con cautela. Job, a veces el dolor es el camino hacia el entendimiento profundo, dijo con voz temblorosa. La oscuridad puede ser un precursor de la luz. Quizás, solo quizás, Dios desee que examine no solo tus acciones, sino tu corazón. Entonces, en la vasta quietud de la noche, una susurrante brisa pasó entre ellos, y sus corazones latieron al unísono ante lo sobrenatural. La voz del Altísimo resonó nuevamente. Sufre y espera, Job. En la espera, tu fe se forjará en el fuego, y tus amigos verán mi gloria manifestarse a través de ti. Las palabras de Dios atravesaron el espacio como un relámpago de claridad en la tormenta de confusión. Job cerró los ojos, buscando comprender el milagro que podía nacer de su sufrimiento. Entonces, Señor, clamó, da un objetivo a mis lágrimas, y que mi penuria sea un legado, no solo un lamento. Mientras se levantaba, sintió que el aire cambiaba, fresco y nuevo, como si las promesas de Dios estuvieran a punto de desatarse. Sus amigos lo miraron con ojos asombrados. Este era el Job que siempre habían conocido, ahora cautivado por la esperanza del propósito divino. Por otro lado, Satanás, oculto en las sombras, escuchó las palabras de Job y adoptó una postura más retadora. ¿De verdad crees que un hombre puede sostener su fe en medio del dolor, oh Señor? Preguntó con un tono burlón. ¿No puede un corazón roto rápidamente enfriarse como el ardor de una brasa que se consume sin combustible? ¿Crees saber el corazón del hombre, Satanás?, respondió Dios, su voz firme como un rayo en una tormenta. Pero no has visto cómo Job reagrupará su fe. ¿No comprendes que el sufrimiento puede ser el taller donde se forja un espíritu valiente? Yo lo he puesto en este camino, y es mi voluntad que su fe brille más allá de su dolor. La conversación entre el Creador y el adversario reverberó en el cielo. Job no podía escuchar, pero sentía en su interior un susurro de fuerza. Su disposición a convertirse en un testimonio de grandeza divina comenzaba a gestarse. ¿Qué papel me has reservado, Señor?, preguntó, anhelando un entendimiento que sabía que no podía controlar. He de mostrarte mis caminos, Job, y a través de tu prueba muchos verán mi carácter y aprenderán de mi gloria, pronunció Dios, y el eco de su declaración resonó en el corazón de Job, infundiéndole coraje. Así, mientras las estrellas titilaban con un brillo renovado, Job se sintió fortalecido por la esperanza de lo que estaba por llegar. La batalla espiritual en la que se encontraba no terminaba solamente en su sufrimiento, sino que le confería un propósito divino. Y en la penumbra de la noche, un nuevo enfoque se dibujaba en el horizonte de la fe. Porque no solo soy un hombre en sufrimiento, murmuró Job, sino un candidato a ser un portador de luz en la oscuridad. Había una verdad todavía velada, un camino misterioso que aguardaba su cumplimiento. ¿Cuál será el asombroso desenlace de esta historia, Dios?, se preguntó Job, mientras el suave viento movía con ternura su cabello. Una nueva revelación esperaba ser desatada, una que trascendería su sufrimiento y tocaría el corazón de generaciones venideras. ¿Desde qué gloriosa profundidad emergería la esperanza prometida? El corazón de Job latía con un nuevo propósito, mientras la brisa nocturna se llevaba consigo los ecos de su sufrimiento. La voz de Dios resonaba en su ser, envolviéndolo en una calma que contrarrestaba su tormento. ¿Por qué me ha afligido, oh Dios de justicia?
Había sido su pregunta, pero ahora un aire de expectativa llenaba su pecho. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, lo miraban atónitos, incapaces de comprender la transformación que se estaba gestando en él. ¿Has oído las palabras del Señor?, murmuró Job, su voz permaneciendo firme aunque temblorosa. En medio de esta angustia he encontrado un destello de esperanza. Elifaz tomó la palabra, intentando colocar el entendimiento sobre el sufrimiento en un nuevo marco. ¿Aún piensas que tu aflicción es un castigo, Job? Quizá es la manera por la cual Dios trata de llevarte hacia un conocimiento supremo de su gloria. Cada uno de sus amigos luchaba con su propia percepción de la justicia divina, pero el mensaje de Job comenzaba a resonar como un canto de fe. Tu sufrimiento, continuó Bildad, no es en vano, determina el corazón de aquellos que te rodean. Un hombre firme en su fe puede desafiar incluso las sombras más profundas. Zofar, que hasta entonces había permanecido en silencio, asintió, asimilando la fuerza que emanaba de Job. En un giro del viento, el cielo se oscureció repentinamente, como si la creación misma esperara lo que estaba por venir. Job cerró los ojos, y en ese instante sintió la presencia de algo más allá de su entendimiento, una urgencia que lo llevó a clamar. Señor, ¿por qué mi sufrimiento se ha convertido en una lección para tantos y no solo para mí? Y en este clamor de pecho desgarrado, la voz de Dios resonó nuevamente, atravesando la noche como un trueno. Porque cada lágrima que derramas cuenta una historia, Job. Tu sufrimiento se entrelaza en el tapiz de la humanidad, testigo de mi gracia y mi soberanía. No hay dolor sin propósito. Sin embargo, mientras Job era levantado en un nuevo horizonte de fe, las sombras de la duda no eran descartadas. Satanás, aún ávido y acechante, escuchó estas palabras y sonrió, burlándose de la aparente fortaleza de Job. Entonces, ¿de verdad crees que un hombre quebrantado puede convertirse en un testimonio de gloria?, exclama, su voz fría como la bruma. La fe puede ser un candil en la oscuridad, pero la oscuridad puede consumirlo. ¿Acaso no ves que cada palabra de alabanza solo puede ser censurada con el próximo susurro de dolor? La respuesta de Dios fue instantánea y llena de poder. Crees conocer la esencia del hombre, Satanás, pero nunca has visto el fuego que se aviva dentro de aquellos que son míos. Job no es solo una chispa, en él he depositado un fuego que el sufrimiento solo avivará. Por medio de su prueba, Job dará testimonio de mi fidelidad y fortaleza. Mientras la batalla espiritual se libraba en el cielo, Job sintió en su ser la realidad del triunfo que aún estaba por llegar. ¿Qué me depara el futuro, Señor?, preguntó en voz baja, no con desesperación, sino con un anhelo profundo de conocer el propósito divino. Cuando lo entiendas, te darás cuenta que tu sufrimiento no es solo para ti, sino para todos los que te rodean. A través de sus ojos, muchos encontrarán esperanza. Dios respondió, llenando el aire con una promesa palpable. Mientras Job contemplaba la noche, una verdad aún más profunda comenzaba a surgir. Había un misterio oculto, algo que aún no se había revelado por completo. ¿Cómo podría su dolor ser un faro de luz para otros? ¿Cuál sería el papel que desempeñaría en el grandioso plan de redención de Dios? El susurro de la revelación estaba al borde de ser desatado, presagiando una verdad que cambiaría no solo su vida, sino la de generaciones futuras. La espera estaba por culminar, y la gloria venía en camino para aquellos que perseverasen en medio de la oscuridad. El amanecer trajo consigo un cielo despejado, iluminado por la luz que surge en el alba. Sin embargo, la paz externa no podía disipar la tempestad que aún libraba a Job en su corazón. Una conexión renovada con su Creador lo sostenía, pero el peso de su sufrimiento y las palabras de sus amigos aún lo seguían persiguiendo.
¿Qué es lo que realmente esperas aprender de todo esto, Job?, cuestionó Sofar con una mirada de preocupación. Job, enlazado entre la fe y la duda, miró a sus amigos, y el silencio se apoderó del lugar. Quizá, en los estragos de mi aflicción, deba buscar no solo la respuesta sobre mi sufrimiento, sino la razón detrás de mi existencia en el marco de la soberanía de Dios, declaró. En ese instante, una vez más la voz de Dios resonó en su ser. Job, tu aflicción es solo un susurro en el vasto universo de mi plan. La historia aún no ha terminado. A través de ti quiero revelar algo que ha estado oculto, incluso en el cielo. Las palabras del Creador calaron profundo, y Job sintió que la gravedad de su dolor era una preparación para un ministerio más allá de su comprensión. Satanás, invisible pero palpable, tramaba en las sombras, opacando el encuentro de Job con la divinidad. ¿Ves, Job? Crees tener favor, pero tus caderas aún tiemblan bajo el peso de la angustia. La adoración es fácil en la prosperidad, pero en el quebranto no lograrás sostenerte, susurró el adversario, su aliento frío como el hielo de una noche invernal. Pero Job, ahora empoderado por la revelación divina, contrarrestó. No es mi fortaleza la que me sostiene, sino el amor de mi Dios. Él me ha prometido que no hay dolor sin propósito. Estoy listo para aprender, aunque el costo sea elevado. Los amigos, testigos del intenso intercambio, comenzaron a comprender que había algo más grande en juego, un misterio que se manifestaba en la fidelidad de Job. Elifaz, reticente, cuestionó: ¿qué revelación podría ser tan profunda que trascienda tu sufrimiento? Job respondió con una voz llena de determinación: quizá mi sufrimiento debe convertirse en el eco de la gracia que ofrece sanidad a muchos. Mis heridas pueden contar historias, y mis tribulaciones pueden ser el horizonte donde otros vean la luz de Dios. De repente, una sombra se deslizó sobre el horizonte, y el aire se tornó denso. Una atmósfera de expectación llenó el ambiente, mientras Job, sintiendo reducirse el peso de la soledad, se erguía resueltamente. La pregunta retumbó dentro de su corazón: ¿qué historia se está por contar a través de mí, Señor? Dios no tardó en responder: estás a punto de ver que en el quebranto nace una belleza incomparable. Esta tribulación es el inicio de la restauración de muchos. La prueba es parte del proceso que transformarás en testimonio. Mientras Job comprendía la magnitud de estas palabras, el entendimiento floreció en su corazón. El tiempo de la revelación se acercaba, y un destello de esperanza iluminó su ser. Las sombras de duda comenzaron a disiparse, pero aún así, una inquietud persistía. La contienda en el cielo entre Dios y Satanás se intensificaba, y el sacrificio de Job representaba un altar de adoración hermano de la efectividad de un sacrificio aún mayor. ¿Qué deseas que haga?, preguntó Job, su voz elevándose con reverencia. Es tiempo de que prepares tu corazón, Job, porque mi respuesta es más que lo que imaginas. Tus lágrimas se convertirán en tesoros, y desde tus ruinas brotará vida, declaró el Señor. Mientras las palabras del Altísimo llenaban los confines del corazón de Job, la revelación de lo que estaba por venir se asomaba en el horizonte. La historia aún no se había revelado por completo, y el eco del sufrimiento de Job resonaría por generaciones. La pregunta que quedó colgando en el aire era solo el principio. ¿Qué gran acto de redención se levantaría de su dolor? ¿Y cómo se entrelazaría con el misterio eterno de la gracia? Mientras el eco de las palabras de Dios resonaba en lo profundo de su ser, Job se sintió como una tierra árida preparada para la lluvia. Cada instante caía sobre él una gota de revelación, cada palabra un susurro de esperanza, y en el horizonte un nuevo día se asomaba. Si mis lágrimas son preciosas a tus ojos, Señor, deseo que sean usadas para glorificarte, clamó Job con fervor.
La brisa se volvió más intensa, trayendo consigo un mensaje de la eternidad. En el reino celestial, donde la gloria de Dios reposa inmutable, una conversación surgía entre el Creador y el adversario. ¿Has considerado a mi siervo Job?, preguntó el Señor, llamando la atención de Satanás. La voz del Altísimo era una melodía que resonaba en el cielo, mientras el adversario, astuto y lleno de envidia, se preparaba para tejer su engaño. ¿Pentirás que te adora solamente porque lo has rodeado de bendiciones? Quítale el abrigo de la prosperidad y verás cómo su adoración se convierte en maldición, replicó Satanás, su risa oscura resonando como ecos vacíos. Job solo te alaba por lo que has hecho por él. Tómale su sustento y su confianza caerá como hojas muertas en otoño. El cielo permanecía en silencio, como si el temor mismo sostuviera la respiración. Haré lo que pides, pero no toques su vida, respondió el Señor con autoridad. Estas palabras se extendieron en el aire como relámpagos divinos y abrieron una puerta a lo desconocido que impactaría el corazón del hombre en la tierra. Mientras tanto, Job, en su sufrimiento, reflexionaba sobre la grandeza de su Creador. ¿Acaso no me diste todo lo que poseo? ¿No es tu mano la que me guía aún en las sombras? Si debo ser la voz que clama en el desierto, entonces hágase tu voluntad. Las palabras de Job tocaron el trono del cielo, y las fuerzas oscuras comenzaron su andanza. Una tormenta de pruebas empezó a descender sobre él, como un torrente furioso que arrastra tierras y esperanzas. Pero, en medio de su tormento, su espíritu se elevaba. Su alma se despojaba de la fragilidad, abrazando el poder inquebrantable de la fe. Sus amigos, llenos de confusión, observaban a su compañero caer de un estatus tan elevado a la miseria, incapaces de discernir la obra que Dios estaba realizando. Job, ¿no conoces el castigo que la maldad trae sobre el hombre? ¿Dónde está tu justicia?, cuestionaron, buscando razones en medio del caos. Job, mirando sus rostros llenos de juicio, apretó los labios y alzó sus ojos al cielo, buscando el consuelo divino en medio de la tormenta. Pero, ¿qué sabes tú de mi corazón? ¿No entiendes que mis quejas son susurros de redención?, replicó Job, su voz resonando con una profundidad que vibraba en los cielos. No soy inocente, pero tampoco soy culpable ante el juicio de su gracia. Así, Job continuó su lucha de pie como un faro en la obscuridad. En los cielos, la conversación divina cobraba vida nuevamente. Mira cómo se mantiene firme, aún en el quebranto. Sus convicciones son más fuertes que su dolor, declaró Dios, su voz reverberando como un trueno divino, retumbando en el abismo de las profundidades. La escena celestial mostraba que el propósito de esta gran adversidad estaba lejos de ser trivial. A través de su resistencia revelaré el poder y la fuerza que emergen del sufrimiento. Hacia adelante, su historia resonará en el pueblo de Israel como una antorcha iluminando el sendero hacia la esperanza, concluyó el Señor. De repente, lo extraordinario se acercaba. Job, la transformación y la restauración están en el horizonte. Tu sufrimiento es el preludio a la gloria. Mirad y observa, pues el plan que yo he trazado no se detendrá aquí, resonaban las palabras del Señor. Mientras una luz brillante comenzaba a filtrarse a través de las nubes y la atmósfera se tornaba expectante, un nuevo misterio de redención emergía en la existencia de Job, revelando una verdad esencial. El sacrificio y la gloria están entrelazados en un baile divino, y el desenlace de esta historia de sufrimiento apenas estaba por comenzar. ¿Qué triunfo de fe se aproximaría, y qué milagro espiritual vendría en esta danza entre el cielo y la tierra? La noche se tornó fría y silenciosa, mientras Job se encontraba sentado sobre cenizas, el peso de su sufrimiento palpable. Miraba a sus amigos, que intentaban ofrecer consuelo con palabras llenas de juicio,
imposibilitados de entender la profundidad de su dolor. ¿Por qué, oh Dios, te escondes en el tiempo de mi angustia?, clamó Job, su voz, un eco de dolor que resonó en el desierto de su esperanza. Las estrellas titilaban en el firmamento como si aguardara un susurro por parte del Altísimo, y el viento soplaba suavemente entre sus lamentos. En aquel instante, la voz de Dios se hizo oír en su corazón, atravesando la oscuridad con una luz brillante. Job, cada lágrima que derramas es un testimonio de la vida que aún se forja en ti. Tu sufrimiento no es en vano, es parte de un plan mayor. Mientras Job contemplaba el firmamento, las palabras de Dios envolvieron su ser. La verdad de su soberanía comenzaba a afianzarse en su mente. Tú, que conoces el fondo del abismo, sabes cuán frágil es el hombre. Pero así también comprendéis que en el quebranto hay un renacer. La voz de Job se alzó, llena de impotencia. ¿Acaso no soy digno de tu gracia? Mi corazón clama justicia, anhela respuestas. Con cada frase, los murmullos de sus amigos se desvanecían ante su ardiente búsqueda de Dios. En el cielo, una nueva conversación se avivaba entre el Creador y el adversario. Mira cómo se aferra a su fe, dijo Dios, su voz firme como el rayo. A través de esta prueba, mostraré que mi gloria será revelada. ¿Y qué gloria hay en un hombre quebrantado, Señor?, murmuró Satanás, la burla en su voz como un veneno. Pronto buscará su propia salvación, y te maldecirá a ti en la oscuridad. No está en el camino de la redención, replicó el Señor con autoridad. A través de su perseverancia, muchos encontrarán esperanza. Eres incapaz de ver más allá del dolor, pero yo veo un corazón que se levanta. Job, sintiendo la vibración de la batalla espiritual, se volvió hacia su interior, donde el anhelo de redención comenzaba a florecer. Aunque sobre mí caiga la sombra de la muerte, en ti confiaré, oh Dios. Aún en este desierto, sé que me sostendrás. Su clamor resonó en el cielo, una sinfonía de fe que provocó un eco divino. Con cada palabra, la atmósfera se volvía espesa, como si el mismo tiempo sostuviera el aliento. El futuro no es solo tuyo, Job. A través de tu dolor, será tejido el relato de muchos otros. Tu sufrimiento se convertirá en un puente para los que vienen después de ti, anunció Dios, su voz penetrando cada rincón del universo, empoderando a Job en la fragilidad de su situación. Y así Job se mantuvo firme, con una fuerza que provenía de la revelación del propósito detrás de su prueba. Nunca había considerado cuánto podría significar mi dolor. No busco entender cada circunstancia, solo quiero ser tu testimonio. Las lágrimas ahora se sentían como un río que purificaba, llevando consigo la carga del juicio humano y dejando paso a la libertad divina. Mientras tanto, el viento estalló con un nuevo giro, llevando consigo la fragancia de la esperanza renovada. En los cielos, la conversación entre Dios y Satanás continuaba, con el adversario lanzando sus dardos de duda, pero el Creador sonriendo ante el panorama divino que se desplegaba. El sacrificio de Job será la luz que iluminará el camino de otros. Su historia será de redención, pronunció el Señor, cada palabra cargada de propósito eterno. A través de esta prueba, más de uno conocerá mi nombre. Job, alzando la vista hacia el cielo despejado, sintió que la estructura de su mundo se trasladaba lentamente. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, proclamó, sabiendo que su fe sería un legado de esperanza. El cielo atestiguaba su fe. Un silencio reverente llenó la atmósfera, mientras en la tierra Job empezaba a comprender que su sufrimiento era parte de un plan divino más grande. ¿Qué harás, Job? ¿Aceptarás ser un instrumento en mis manos?, preguntó Dios, la invitación resonando como una melodía eterna. Sí, Señor, si mi sufrimiento es el puente,
Entonces que mi corazón sea un altar, donde cada dolor se convierta en alabanza, respondió Job, su voz llena de convicción. Era la antesala de un gran desenlace, el eco de su sufrimiento comenzando a danzar con la luz de la redención. ¡Qué gloriosa revelación abriría las puertas del cielo! La historia de Job estaba a punto de entrelazarse con el destino de todas las naciones, llevando consigo un mensaje de esperanza en medio de la adversidad.